Buenos días. Vamos a dar una esperita de 2, 3 minuticos para que empecemos este espacio para ustedes. ¿Listo? Bueno, compañeros, buenos días a todos nuevamente. Les quiero dar las gracias por estar en este espaciecito conectados con nosotros, nuevamente recibiendo el conocimiento de nuestra parte, siempre profundizando quizás en su fuerza comercial y cómo podemos llegar al negocio como tal de todo riesgo de daño material y el PES daños. Voy a tratar de ser muy práctico. Eh, por más que queramos, esto es un tema muy teórico. Entonces, de la teoría vamos a pasar a la práctica y espero ser muy puntual con cada uno de ustedes. Si tienen alguna duda, vamos a sacar espaciecitos intermedios. Cuando hablo espaciecito intermedio es en preguntas para PES daños y para todo riesgo empresarial. ¿Listo? Después de esto viene el jueguito y espero estén todos muy activos y estén muy pendientes de la formación porque va a estar muy ligado y muy conectado a el juego, a esta presentación. Entonces, recuerden,
En cada intermedio abrimos un espaciecito de preguntas, máximo 5 preguntas, el resto me la escriben y les damos respuesta por interno para que no se nos haga muy extenso y hagamos rendir la hora que tenemos. Entonces vamos a empezar con nuestra presentación, PES Daños y Todo Riesgo Empresarial. Bueno, son dos productos con un enfoque totalmente diferente. Uno para el pequeño empresario, para ciertas actividades, para los que todo este producto de PES Daños tiene los lineamientos en el cotizador. Cada uno de ustedes puede mirar los lineamientos del asesor por el cotizador. ¿Qué van a encontrar en esos lineamientos? Van a encontrar las actividades que son objetivos y las actividades que no son objetivos. Y qué coberturas o qué módulos tiene cada uno. En este espacio vamos a empezar con PES Daños y les voy a explicar en breve qué módulos tiene cada uno. ¿Listo? Entonces, lo primero, y me parece muy importante, tocarles la estrategia de Suramericana, porque va muy ligado al seguro de incendio, va muy ligado al seguro empresarial. Muchas veces se nos escapa lo más importante, eh, lo más importante para el cliente. ¿Cuál es la estrategia de Suramericana? Entregar bienestar y competitividad sostenible a las personas y a las empresas. ¿Cómo? Mediante el talento humano capacitado y la gestión de tendencias y riesgos. Nosotros, ¿cómo gestionamos los riesgos? En el seguro de incendio lo vamos a ver a continuación. No es solamente presentar un producto, no es solamente presentar una cobertura. Aquí también hay que ser claros y hay que ser muy coherentes en cuanto a la actividad y en cuanto a las falencias que tienen los riesgos. Últimamente se han encontrado con unos formatos de autoinspección y cada uno de ustedes ha alzado la mano, nos ha dicho, esos formatos son muy malucos, pero esa es la forma en que todos y cada uno de ustedes vamos a hacer una correcta gestión del riesgo. Por eso conecto mucho la estrategia de la compañía con la solución que vamos a empezar a ver. ¿Listo? Vamos a ver Plan Empresario Sura y empezamos con el módulo principal que tiene Plan Empresario Sura. Les recuerdo, Plan Empresario Sura es totalmente gestión de ustedes. Todo lo cotizan ustedes. ¿Nosotros qué hacemos? Modificaciones, cancelaciones, los movimientos que requieran adicional al negocio nuevo. La renovación es un proceso automático y su cobertura en este caso y el tema de PES daños son riesgos nombrados. ¿Listo? Entonces, eventos cubiertos en plan empresario Sura, en el respaldo económico para la empresa. Sus coberturas son desastres naturales, incendios, daños por agua, impactos por objeto, daño interno, robo y transporte de mercancías. En esta cobertura voy a hacer una observación y es para esas pequeñas empresas que se dedican al transporte de sus productos, de su producto terminado. No exige que la movilización se haga con una empresa legalmente constituida ante el Ministerio de Transporte, como si lo hace la solución de transporte de mercancías. Para que lo tengan muy presente, es un poquito costosa, pero aquí se limita el derecho a la subrogación, o sea que tiene cobertura al 100% menos el respectivo deducible. Tiene los auxilios por interrupción al negocio y unos gastos adicionales para la reconstrucción. Listo. Eso en cuanto al respaldo económico para la empresa. Vamos con un segundo módulo que es el respaldo por afectaciones a terceros. Esto es responsabilidad civil. No voy a hacer mucho zoom en este aspecto porque esto es otro espacio de formación que vamos a tener más adelante y espero también nos acompañen. ¿Listo? Entonces está primero afectaciones de la empresa, afectaciones a terceros y vamos a encontrar un respaldo económico por asistencia. Las asistencias, recuerden también que las tienen cada uno en el clausulado, apóyense mucho en el clausulado y cómo es la forma de reclamación. Tiene plomería, electricidad, cerrajería, reemplazo de vidrios, servicio de seguridad, gastos por traslado y asistencia jurídica. Cada uno tiene un límite hasta 10 eventos por año con un máximo por evento de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ya las condiciones más profundas las vamos a encontrar en el clausulado general. Les recuerdo que para que encuentren ustedes los clausulados, pueden navegar directamente por sura.com, Sura Colombia, y allí encontrarán los clausulados de todas las soluciones que tiene la compañía.
Vamos a entrar en el tema de deducibles. Deducibles, en caso terremoto, es el 3% de capital, mínimo de salario mínimo mensuales legales vigentes. Y tenemos demás eventos, por un 15% de la pérdida cubierta y mínimo un salario mínimo mensual legal vigente. Listo, y un máximo de capital de respaldo del 5%. Este máximo deducible está ligado, como su nombre lo indica, al capital de respaldo. Les voy a colocar un ejemplito a continuación y espero ser muy puntual y muy coherente con el tema. Entonces tenemos por aquí a la derecha capital de respaldo, 200 millones de pesos. Es un ejemplito así en el aire como para que me lo cojan, porfa. Listo. Entonces un capital de respaldo de 200 millones de pesos. Y tenemos una posible pérdida en porcentaje, que la tenemos aquí en la primera columna. Entonces el 10% de 200 millones de pesos, que es 20 millones de pesos, hasta 30% de 60 millones de pesos. El deducible mínimo, que es un salario mínimo, se coloca también de manera global. Yo sé que es 900 algo, pero lo coloqué global por 900. Y un deducible estándar, que es el 15% de esa pérdida. Y hay un deducible máximo, que es el deducible que les contaba, es el 5%. Ese 5% es a lo que mejor le convenga al cliente. Entonces, si vamos a ver hasta 60 millones de pesos, siempre va a ser el 15%. De ahí vamos a empezar, de ahí del 30% en adelante o lo que sea mayor, de 35, por ejemplo, en 100 millones de pesos lo vamos a ver. El deducible es el 15%, quiere decir 15 millones de pesos, pero como su deducible máximo en este caso es 10 millones, que va ligado al capital de respaldo, al capital asegurado total, 200 millones de pesos. Entonces, el deducible en este caso sería 10 millones de pesos. Él empieza a bajar su porcentaje, 14, 13, hasta llegar al 5%. Estos temas son un poco complejos, pero creo que es un ejercicio muy coherente, muy ligado a su día a día en cuanto a la explicación de deducibles. No sé si tengan alguna duda, y en este espacio sí prefiero que me sean puntuales si tienen alguna duda. Nadie. Julián, yo sí quiero como que me lo amplíes un poquito más, qué pena. Discúlpame, pero. ¿En qué es Millanes? A ver, vos decís que en participación en la pérdida hay unos porcentajes, ¿cierto? Sí, Pero igual la cotización los tira, ¿no? sí, claro. Si Ah, miras bueno. bien, mira que aquí está la explicación del deducible y en la cotización lo encuentras. Demás eventos, 15% de la pérdida cubierta y un 5% del capital de respaldo, que es el máximo. O sea que cuando Ah, lleguemos listo. al Sí. 15% de la pérdida y esto se vaya superando, ya empieza a escalar hasta llegar al 5%, que es el máximo deducible para pérdidas catastróficas. ¿Listo? Ah, es que ahí lo explica. Ahí dice el máximo. Exactamente. Ah, perfecto. Listo. ¿Listo? Gracias, Julián. Muchas gracias a ti, Janet. Entonces, al final de la expedición del seguro de daños, vamos a encontrar la declaración de asegurabilidad. Son 7 preguntas que tenemos que ser muy responsables y muy sensatos al momento de su diligenciamiento. Hay que tener muy presente que esto genera reticencia. Si esto se llena de manera incorrecta, es posible que se niegue un siniestro. ¿Listo? Nosotros como Suramericana siempre buscamos pagar al cliente, pero si hay una reticencia y se presenta una reticencia al momento de diligenciar los formularios, eso genera que la compañía diga no se paga el siniestro y ya se toman decisiones ya con el cliente en caso de que quede molesto. ¿Listo? ¿Cuáles son las bondades del producto? Y lo que quiero que tengan presente es que no aplica infraseguro, es una primera pérdida. Tiene un restablecimiento automático, sin cobro de prima. ¿Listo? Tiene deducibles mínimos y máximos y tiene una tarifación muy dinámica. Cuando hablamos de tarifación muy dinámica, es ubicación y actividad económica y valores asegurados. Tiene renovación automática. Eh, Tiene facilidad y cercanía de eficiencia operativa, cotizador en línea, eso lo pueden hacer ustedes perfectamente. Eso es algo que también le genera valor en su atención hacia el cliente, que pueden presentar una cotización de inmediato y es muy fácil de manejar el aplicativo. Tiene una amplia red de prestadores en asistencia. Tiene un respaldo económico que le garantiza una continuidad del negocio ante un siniestro y un auxilio por interrupción y gastos adicionales. Una financiación
desde 12 cuotas hacia abajo, 11, 10, 9, ya eso es acordado también con la financiera. Tiene una línea de atención oportuna de reclamaciones y tiene también lo que les mencioné al principio, gestión de riesgos, un diagnóstico empresarial con recomendación de expertos de administración de riesgos y obviamente con el acompañamiento de nosotros en especialistas que somos especialistas en suscripción. ¿Quién tiene alguna pregunta con base al producto de PES Daños? Julián, ¿me recuerdas hasta qué tope es? ¿Hasta qué valor? Hasta 1.000 millones en responsabilidad civil y hasta 2.000 millones en valor asegurado en daños. Ok, listo. Listo. Eso es lo máximo que podemos asegurar en el producto de PES Daños y que ustedes tienen en la delegación. Ya las actividades que no se pueden, las que se pueden, recuerdan, lo pueden encontrar en el cotizador. Vamos a encontrar tips de suscripción en este producto, que no se los había mencionado. Por ejemplo, PES Daños, para los que vayan a calificar el riesgo y qué producto podemos ofrecerle al cliente es. El cliente está preocupado por un computador que saca de sus predios. PES Daños no es el producto que le podemos ofrecer al cliente. Esta solución es solamente en el local donde se ubica la actividad del cliente. Nada que esté por fuera, a excepción de responsabilidad civil, que son los predios, labores y operaciones. Entonces, no tiene sustracción sin violencia y no tiene cobertura fuera de predios. ¿Listo? Adicional, al principio esta solución empezó con una cobertura de bienes refrigerados y daños a los bienes refrigerados. Ya esta cobertura no está en el producto, para que lo tengan muy presente, porque yo sé que más de uno me lo ha preguntado, y esto no tiene daños al producto refrigerado o al bien refrigerado. Si tiene daño interno, es nuevo, lleva pues relativamente 2 años el daño interno. La sustracción, si ustedes quieren manejar el tema de sustracción en el cotizador cuando hagan el ejercicio, pueden moverlo con base también al capital de respaldo y obviamente entre más alto sea el valor asegurado, más prima va a generar la cotización. Esas son como las formas de uno moverse entre producto y producto. Entonces, fuera de predios no tiene pues daños. Daños al bien refrigerado no tiene. De resto, pueden estar tranquilos. ¿Listo? ¿Alguna Julián, pregunta más? Julián, con Señor. respecto a daño interno, cierto que hay un máximo de reconocimiento por No, equipo, señor, está al 100% ya. ya está al 100%. Sí, Bueno. señor, así es. Y con respecto a la responsabilidad civil, todavía es el caso excepcional que cubre el local que sea arrendado. Así es, cubre al 100% en caso de reconstrucción, en caso de un evento que sea responsable el que está ocupando el local y que sea responsable de su reconstrucción, tiene hasta el 100% el valor asegurado. O sea, en ese caso, si el local, eso es bueno también que lo tenga muy presente. Muchas gracias, Jorge, por esa pregunta, porque aquí no permitimos asegurar el local cuando es arrendado, pero sí debemos obrar en función a ese local. Y voy a la lógica y es, yo tengo una actividad económica, una papelería, se las voy a colocar así, un local normalmente muy pequeño, en reconstrucción 100 millones de pesos. Si yo solamente estoy preocupado más por el daño al local, ofrezco 100 millones de pesos, que es lo que me reconstruye el local. Pero si yo estoy también preocupado por mis vecinos y estoy gestionando el riesgo que tengo hacia mi alrededor, incremento de esos 100 millones a 200, 300, hasta 1.000 millones, que es lo que la solución me lo permite. Entonces, lo principal es tener presente que la cobertura de responsabilidad civil me cubre hasta el 100% en caso de reconstrucción del local. Claro por ahí. Correcto, gracias. Listo, Jorge. Juli, Dime. No, yo no entendí. ese valor se restablece también, el de Sí, responsabilidad tiene civil. restablecimiento en responsabilidad civil, no. Ningún valor en responsabilidad civil tiene restablecimiento automático. Hay que enviarlo a restablecer. Tampoco, hay que esperar a que Hasta la renovación. hasta la renovación, así es. Ah, claro. Gracias. Juli, o sea, quiero como confirmar algo de lo que dijo don Jorge. Sí.
No aseguramos en PES, edificio, o sea, local, Cuando de es arrendado. cuando es arrendado, ¿sí o no? Así es. Pero sí se cubre el daño a través de RC. Es Sí, así, o señora. sea. Así Ok, es. o sea, por ese lado estaríamos tranquilos, pues, frente al Así es. riesgo de. Listo. Entonces, mira, aquí les voy a volver a mostrar la diapositiva en responsabilidad civil, por eso no quería hacer como mucho énfasis, porque eso hace parte de otra formación, pero si vemos las coberturas, daños al local arrendado, ese daño del local arrendado va hasta el 100%. Entonces, la reconstrucción en caso de un incendio que esté bajo responsabilidad del empresario que esté operando el predio va hasta el 100%. O sea, si tengo 100 millones de pesos y la reconstrucción me vale 500 millones de pesos, voy hasta 100 millones de pesos, que es el valor asegurado que tomaron. Por eso, mi recomendación siempre, vayan hasta el monto de la reconstrucción del predio. Y también gestionen mucho sus vecinos. Los vecinos también son importantes. ¿Por qué les digo que los vecinos son importantes? Porque resulta que tengo un Bancolombia a un lado y tengo un consumo al otro lado. Esa operación también, en caso de que yo me incendie, que mi actividad se incendie y se pase a esos vecinos, un lucro cesante, un valor de reposición en los daños que pueda ocasionar, también puede ser sumas cuantiosas. Por eso hay que revisar muy bien quiénes son los vecinos. ¿Listo? Juli, entonces una pregunta, uno pudiera poner eso en términos de que si el local es arrendado y un Sí. tercero le causa daños al local, yo no estoy cubierto, pero si yo por el desarrollo de mi actividad económica le causo daños al local, estoy cubierto a través de la RC y hay reconstrucción. Exactamente. Cuando un tercero me ocasiona el daño, ahí hay un tema de subrogación y un tercero al que me tiene que responder por la reparación. Pero cuando yo soy responsable del incendio y yo ocasiono los daños, estaría cubierto hasta el valor asegurado. Listo, gracias, parce. Listo. Bueno, seguimos entonces. Terminamos con PES daños. Vamos a guardar si tiene más preguntas tranquilamente para el final. Listo. Entonces, en todo riesgo empresarial, que es nuestro segundo producto en el orden de incendio, vamos a ver muy modularmente la póliza, no vamos a ver mucho en el detalle, es modular, cómo está contemplada la póliza y qué tiene. Recuerden que esta solución en el nuevo core y la póliza como tal, eso es un mercado que nos permite obtener, ¿cierto? Esto porque se me movió. Cuando hablo de un mercado es, todo riesgo empresarial puede ir sola como monolínea y el mercado es tengo responsabilidad civil, tengo transporte de mercancías, tengo protección legal, tengo sostenibilidad legal que pueden ir empaquetadas a esta póliza, listo. Pero esos son temas de otra capacitación y nos vamos a centrar en la póliza de todo riesgo empresarial. Entonces, coloqué muchos ejemplos y se colocaron muchos ejemplos con base al clausulado, las coberturas y las exclusiones del seguro, las coberturas principales, sublímites y límites opcionales. Estas son cosas que se deben de conocer en cuanto a una póliza de todo riesgo empresarial y vamos a empezar con la sección 1, coberturas y exclusiones generales del seguro. Entonces vamos a empezar con algo muy conocedor para ustedes y es lo que está excluido como tal. El dolo, la culpa grave, todo el mundo sabe que no está cubierto en ninguna póliza. La contracción y dilatación y agrietamiento de edificaciones a menos de que los hechos de que sean producidos de manera accidental. Estos son temas ajenos pues en cuanto a la operación del predio. Y es, si yo tengo mi predio bien y yo dije que no tenía ninguna grieta el edificio, que estaba en perfectas condiciones, estaría cubierto en caso de que al tiempo un temblor ocasionó una grieta, ocasionó una dilatación en el predio. Esos son hechos accidentales e imprevistos. ¿Alguien me está hablando? Carla, te quería comentar, imagínate que tú sabes que yo estoy haciendo el proceso de inscripción del niño en Hola. Dale, Juli, ya lo silencié, dale. Era una... Bueno, daños o pérdida de materiales como consecuencia del abandono. Si yo tengo asegurado un predio, un local, un edificio y está desocupado y se queda mucho tiempo desocupado, tampoco estaría cubierto. Desde que no se esté practicando allí una actividad económica, porque como su seguro es empresarial, no tendría
ninguna causal de pago en siniestro. Listo, y todas aquellas exclusiones relacionadas a cada cobertura que también las vamos a encontrar en el clausulado. Listo. Por aquí vamos a encontrar las coberturas principales, una sección 2 en el clausulado. Cobertura de daño material, Sura pagará todos los daños o pérdidas materiales que sufran los bienes. Esto hace parte de la cobertura básica. Vamos a colocar mucho este tema de las coberturas opcionales, porque la cobertura básica nuestra es incendio, daños por agua, todo lo que haga parte de la cobertura básica. Aquí tenemos una segunda cobertura opcional y una tercera cobertura que son coberturas opcionales de terremoto, temblor, tierra, erupción volcánica, tsunami y maremoto. Esa hace parte de la cobertura opcional de terremoto. Cobertura opcional de asonada, motín, conmoción civil. Aquí les voy a hacer de una vez una retroalimentación, y es que en días pasados nos llegó una retroalimentación en cuanto al deducible. El deducible a causa de asonadas y a causa de las protestas que se han presentado en la ciudad y en el país últimamente, el deducible de esta cobertura se ajustó. Ya no es 10% mínimo 3, sino que es 15% mínimo 3. Para que también lo tengamos presente y le hagamos zoom a esas cotizaciones cuando las vamos a revisar, que los deducibles también son importantes al momento de presentárselos al cliente. ¿Listo? Entonces son dos coberturas opcionales, terremoto y asonada, motín, y todo lo que sea actos malintencionados de terceros. Entramos en una sección 3, que son sublímites y límites opcionales. Julián, discúlpame. Contame. Esta empresarial, uno les manda la información y ustedes le cotizan a uno. Sí, Uno señor. debe dejar con mucha claridad, por favor, deme la opcional 2 y 3, la que estabas comentando. Muy bueno. Porque Eso va a ser un punto que lo vamos a dar más adelante, y es una presentación de un formato que hemos ido estructurando desde el año pasado. Lo llevamos pues en construcción, y se los voy a mostrar para que ustedes también se apropien de esas coberturas y nos digan a qué sí le damos cobertura y a qué no le damos cobertura en cuanto a las coberturas opcionales. ¿Listo? Entonces un momentico vamos a ver eso, George. Muchas gracias también por tu intervención. Gracias. Listo, entonces vamos a ver sus límites y límites opcionales. Este tema de sublímite de gastos adicionales son el límite y el sublímite de gastos adicionales son dos ítems totalmente diferentes. Cuando vamos a hablar de sublímite, es que si yo tengo 500 millones en valor de construcción, el sublímite son 100 millones de pesos que están incluidos en esos 500 millones de pesos. Y cuando yo contrato un límite opcional de gastos opcionales, o sea, un límite adicional, serían 100 millones de pesos a esos 500 millones de pesos. No sé si me hago entender con ese ejercicio. Juli, no, yo no entiendo. No, ahí me enredé. Listo. Son 500 millones de valor asegurado. Si yo contrato el sublímite está implícito en esos 500 millones de valor asegurado. El sublímite. Entonces, máximo de esos sublímites son hasta el 20%. ¿Listo? Entonces, si el 20% de 500 millones serían 100 millones. Esos 100 millones son para los siguientes gastos que vamos a mirar, que son gastos para la preservación de bienes, gastos de extinción de siniestros, gastos para la remoción de escombros, gastos de honorarios profesionales y todos los demás gastos que hacen parte de los sublímites, del sublímite y el límite. Entonces, cuando lo contrato como sublímite, está implícito dentro del valor asegurado que ustedes nos reportaron al principio. Y si lo contrato como límite adicional o gastos adicionales, sería el 20% adicional a esos 500 millones de pesos. Entonces, su límite está implícito en el valor asegurado inicial, y límite adicional es 20% máximo adicional. Juli, Sí. En ese ejemplo serían 200 millones entonces. Entonces, en el ejemplo, 500 millones de pesos, el 20% son 100 millones de pesos. Dime. Normal. Juli, no, o sea, el cotizador tira los sublímites automáticos, ¿cierto? Con los que viene la El cotizador en todo riesgo empresarial, esta cobertura, por ejemplo, no está opcional. Pues usted la toma voluntariamente. Si ustedes me dicen, yo quiero la cobertura de gastos adicionales, la podemos tomar. Me la pueden decir y vamos hasta el 20%. Ah, o sea, él no la tira automática, la tengo que solicitar. Exactamente.
Exactamente, eso es Ya. solicitar y es tener presente que eso también está dentro de las condiciones y que cubren esos gastos y límites adicionales. ¿Listo? Juli, pero entonces uno te dice a ti con sublímite o límite, ¿o qué? Para mí siempre va a ser lo mejor un límite adicional. Un Límite. sublímite no. ¿Por qué? Porque tengo que reportar un porcentaje adicional. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un valor de reconstrucción de 500 millones de pesos de un edificio y quiero un sublímite, me tenés que tener en cuenta en esa indemnización esos gastos adicionales. O sea, que quiere decir que la reconstrucción y más los gastos adicionales me lo tienes que reportar por ejemplo, en 600 millones de pesos. Lo que debes de tener claro es que nosotros siempre vamos hasta el valor asegurado. ¿Listo? Ok. Gracias, Juli. Listo. Entonces, por aquí vamos a entrar a cobertura opcional para suelos y terrenos. Son coberturas opcionales que también son totalmente voluntarias. ¿Listo? Para suelos y terrenos por terremoto, Juli, temblor, tierra, erupción volcánica y tsunami, vamos hasta el 20% para el terreno. Juli, venga, hay manera de Adicional, que usted nos explique eso con un ejercicio tangible, parce. Es que yo también estoy como un poquito enredado. ¿enredado en qué, viejo Nico? Como en todo, porque es que tengo límite, tengo sublímite, tengo límite opcional, tengo límite por centro derecha. O sea, un ejercicio de eso como pudiera ser, digamos, tengo el Mira inmueble. la explicación. Mira la explicación. Concéntrate en la diapositiva y mírate el valor asegurado, que está 500 millones de pesos redondeado ahí en el ejemplo. Juli, pero Listo. ese es el valor asegurado de Sí, qué? de ¿De qué un cobertura? edificio, colocarlo de cualquier ítem de que esté asegurado en la póliza. Entonces, en este caso lo voy a colocar a edificio. Entonces, coloquemos lo que sea el valor asegurado de edificio. Solamente me pidieron asegurar el edificio. ¿Por qué? Porque hay un D1, una papelería que yo lo tengo arrendado. ¿Listo? Listo. Entonces está el valor asegurado de 500 millones de pesos y un 20%, que es el sublímite y el límite máximo que nosotros cubrimos dentro de la póliza. Entonces el 20% son 100 millones de pesos. Entonces, si miras el ejemplo, la explicación del sublímite es 400 millones más 100 millones que están dentro de los 500 millones de pesos. ¿Listo? Y Ok. hay un límite que es un límite adicional a los 500 millones de pesos. El sublímite está implícito dentro del valor asegurado y el límite es un valor adicional que me van a cubrir en caso de cualquier evento. Todas estas flechitas, gastos para la prevención del bien, de extinción del siniestro, eso es un límite adicional. Por eso su nombre lo indica. No sé si ahí sí es un poquito más claro. Juli, sí. Entonces ese límite adicional genera un costo adicional. O Sí, sea, es más obviamente, costoso claro. que el sublímite. Exactamente. Claro. Me disculpan, es así, pues, asegura reconstrucción, 500 millones en la bodega. Se quemó la bodega. Si me voy normalito, me pagan 400 y tengo 100 para los otros gastos de prevención, gasto de extinción y tal. Si yo quiero que la bodega que realmente reconstrucción vale 500, me la paguen por 500, debo contratar 500 y el otro 100 para que me dé para gastos de prevención, extinción, remoción. Exactamente, eso es. Esa es la idea más puntualmente. Perfecto. Juli, una pregunta puntual. Si pasara el ejemplo de la bodega, Sí. yo, no sé, en todos esos gastos, yo pues, estimo que me va a gastar, no sé, 20 millones de pesos. Yo puedo decirle más bien a Suramericana, deme los 500 millones para reconstruir la bodega, que yo lo otro lo asumo. Sí, usted asegura los 500 millones de reconstrucción, no necesita sublímite de gastos adicionales ni gastos adicionales. Ah, listo. O sea, yo ambos, tanto el límite opcional como el sublímite, los Son selecciono. opcionales, exactamente. Ambos son opcionales y ambos no los cotizamos particularmente para las soluciones de todo riesgo empresarial y eso es bueno que lo revisen mucho en sus cotizaciones. Listo. No los cotizamos, es bueno que nos los pidan. Listo. Listo, hermano. Perfecto. Y tenés forma de sacarte un ejemplo ahí del sombrero, vos que manejas tanto eso, donde a un cliente le convenga más por el costo que le genera o por el costo de la póliza tener sublímite que no tenerlo. No, Nico, en este espaciecito sí no me da para esos ejemplitos. Eso más Pero fácil lo miramos Nico, puntualmente. el ejemplo un poquito es el que daba Jorge. Y aquí les quiero hacer un comentario y es que realmente tener
un límite adicional para gastos adicionales es muy importante. Cuando uno tiene un siniestro, por ejemplo, de terremoto o de incendio, solo la remoción de escombros en algunos casos puede incluso ser hasta el 20% del total del perjuicio que se cause. Entonces, para un siniestro de 500 millones de pesos, es real que solo para remover escombros, porque la gente cree que eso es simplemente echar en una volqueta y tirarlos en un río. Eso no es así, es demasiado costoso. Entonces, la recomendación siempre, como dijo Jorge, sería tener al 100% asegurado por el valor de reconstrucción, en este caso, pues para el ejemplo del edificio, y tener un amparo adicional porque es muy vital tener esos gastos adicionales. El ejemplo es claro, Nico, porque si vos no lo tenés, te toca asumirlo con tu propio patrimonio y como te digo, remover escombros es de las cosas más costosas que hay en un siniestro catastrófico como puede ser un terremoto o un incendio. Juan, es que en ese caso yo lo entiendo, me queda claro y tiene todo el sentido del mundo que yo contrate ese límite opcional. Lo que no me queda claro es cuándo yo poner el sublímite me beneficia, pero si querés entonces eso lo hablamos después como más en detalle. Dale, Nico. Dale de una, dale, Nico, que sí. Me invitan también, que yo también estoy como perdida. Tranqui, de una. Gracias. Listo, entonces vamos a ver la cobertura opcional, que ya lo vimos, que es el 20% para terremoto o por terremoto en el caso de suelos y terrenos, listo. Y para el mismo edificio tenemos una cobertura opcional de gastos por arrendamiento temporal o disminución de ingresos por arrendamiento. Eso tiene un límite del 2% mensual hasta 6 meses. Listo, para que lo tengan también muy presente. También son coberturas opcionales. Estamos hablando de sublímites y límites opcionales. Vamos a hablar de la asistencia. Es un módulo también que está implícito en la póliza y en la mayoría de veces cuando la red de aliados de Suramericana no tiene disponibilidad, podemos también pedir autorización y pedir que sea por reembolso, obviamente a tarifa de Suramericana. ¿Listo? Llamar a la línea de atención para programar la atención. Si no hay proveedor en la zona, se entrega un número erradicado para la solicitud del reembolso. Estos son los contenidos de la asistencia. También obviamente como todos los condicionados, todo tiene sus exclusiones para prestar la asistencia. No todo estaría cubierto. Obviamente todos los clausulados tienen un ítem de cobertura y un ítem de exclusión hacia esa cobertura. Esta cobertura tiene hasta 10 eventos por vigencia, máximo 60 salarios mínimos diarios legales vigentes por cada evento. Listo. Estas son coberturas también opcionales. La cobertura opcional de sustracción. Dímelo. Para el PES también aplica la vigilancia en la asistencia. Sí, está implícito también en el condicionado. Es un valor creo que más amplio que el todo riesgo empresarial, porque obviamente son pequeños empresarios los que están en el PES. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿es posible establecer un valor asegurado inferior al valor total de los bienes? Sí es posible en sustracción. Un valor asegurado en daño material para contenidos por 120 millones y un valor asegurado en sustracción con violencia del 30% de 36 millones de pesos. ¿Es posible? Sí, es posible asegurar un porcentaje. Y este ejemplo lo voy a aterrizar muy bien en la cobertura de maquinaria. Muchas veces cometemos el error de que tenemos 3.000 millones de pesos en maquinaria y resulta que de esos 3.000 millones de pesos en maquinaria únicamente tengo susceptible a robos 300 o 600 millones de pesos. Yo puedo asegurar esos 600 millones de pesos porque además sé que para que se la roben tienen que llevar una grúa o tienen que llevar un montacargas para poderlo hacer y mientras una operación de esas la hacen, pues les llega a la policía por las alarmas que se pueden activar en la empresa. Entonces, para que lo tengan muy presente, es posible asegurar un valor inferior al valor total. La sustracción sin violencia va ligada obviamente a la cobertura de sustracción con violencia. Si yo no otorgo la cobertura de sustracción con violencia, no puedo dar sustracción sin violencia. Puedes otorgar sustracción con y sin violencia a nivel de artículo, a nivel de sede o a nivel de póliza. ¿Listo? Recomendable, y lo que se hace muchas veces en negocios de valor asegurado de 10.000 millones de pesos, no colocarlo a nivel de artículo, y es colocarlo a nivel de póliza. Cuando hablamos a nivel de póliza es colocar un porcentaje del 30% en sustracción con violencia, o sea, hasta 3.000 millones de pesos, y un porcentaje
mínimo que nosotros nos permite de 1 a 10%, del 5 o 10% en sustracción sin violencia. Entonces hay que recordar que en la tarifación de sustracción con y sin violencia, perdón, es más costosa obviamente que la con violencia. Es posible establecer un valor asegurado inferior con aplicación de infraseguro si la CEO o la póliza presentan esta condición. Entonces, aquí hay que ser claros, si nosotros como Suramericana somos los que otorgamos el límite y es aceptado según sugerencia de usted, no aplicaría infraseguro, para que lo tengan presente. Si solamente lo hicimos por conveniencia, aplicaría infraseguro, porque ahí está la conveniencia. Es decir, yo tengo en valor susceptible a daños 1.000 millones, pero por ahorrarme un costo de la prima, coloqué solamente 100 millones de pesos, aplicaría un castigo de infraseguro proporcional. Cobertura opcional de daño interno. ¿Qué cubre la cobertura opcional de daño interno? Caídas o golpes accidentales, manejo inadecuado, impericia, negligencia y actos malintencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado. Listo. Todos los equipos deben asegurarse a reposición a nuevo. ¿Cuánto me cuesta conseguir un equipo hoy de un modelo 2015, por ejemplo? Listo. No es posible asegurar un valor inferior a valor asegurable del artículo. Equipo eléctrico electrónico fijo y equipo eléctrico y electrónico móvil. Las pérdidas de los equipos por esta cobertura se indemnizarán a valor real. Las pérdidas totales. Tiene cobertura en errores en diseño, cálculo, montaje de construcción, aflojamiento de partes, introducción de cuerpos extraños, cortocircuito, sobrevoltaje, falla, aislamiento arcovoltaico y fenómenos electromagnéticos. Se cubre tanto la máquina como sus componentes eléctricos. Todas las máquinas y equipos deben asegurarse por valor reposición a nuevo y la pérdida total de una máquina por esta cobertura será indemnizada a valor real. Cuando hablamos de valor real es, si la máquina me vale 100 millones de pesos, es el valor real de la máquina. ¿Listo? Aquí tenemos una tablita que nos explica cómo es el demérito para los equipos eléctricos de nuestra oficina, ¿listo? Y la maquinaria, obviamente. Entonces, la antigüedad del equipo de 0 a 1 año tiene 0%, más de 1 año tiene 20% y máximo de 4 años al 70%. Y tenemos un ejemplito para el equipo electrónico de oficina, equipos de cómputo, equipos de procesamiento de datos, servidores, equipos de comunicación. ¿Cómo se puede indemnizar esta cobertura a largo plazo? Aquí les voy a colocar el ejemplito, eso después lo dejamos para su lectura y para su revisión, y en caso de dudas nos las pueden comunicar. Entonces el valor asegurable, por ejemplo, de un computador a valor nuevo es 2 millones de pesos. Y hay que tener presente que todos los equipos eléctricos, las maquinarias, tienen un demérito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a asegurarnos? ¿Qué es lo que vamos a indemnizar nosotros para esa pérdida? La pérdida por el daño interno menos el demérito. Y obviamente el deducible que esté estipulado para la póliza. Listo, entonces la pérdida son 2 millones de pesos. El demérito por los 2 años de uso es el 20% según la tabla. El valor a indemnizar sería 1.600.000 menos el deducible. El deducible en estas coberturas cuando son por daño interno es un salario mínimo legal vigente. Entonces, al final del camino, descontando los 908.000 pesos, serían 690.000 pesos aproximadamente que le indemnizarían para ese computador. Las coberturas para fuera de predios. Aquí hay que tener muy presente, se pueden cubrir movilizaciones para equipos que no superen valor unitario por 50 millones de pesos. ¿Listo? Estas coberturas son un poquito costosas, por ende se cubre todos los riesgos que sufran los equipos de la empresa por fuera de los predios. Se va a asegurar el valor total del artículo que se movilizará. Si yo tengo 10 computadores y los 10 computadores me salen, los 10 computadores hay que asegurarlos. Hay que tener muy presente ese tema y si solamente va a asegurar un computador y resulta que un día fueron 4 computadores y uno se le cayó y el otro lo robaron,
solamente iríamos hasta el valor asegurado del límite que nos expresaron a nosotros. Listo. Equipo eléctrico móvil y portátil, artículo, maquinaria y equipo, contenidos. A esta selección que son los contenidos que se le pueden dar cobertura fuera de predios. Obviamente equipo electrónico móvil y portátil, que son los computadores. Hay maquinaria o hay equipos que sirven para hacer un tipo de mediciones, de calibraciones que para la actividad del cliente requiere una cobertura de daño interno, se le podría otorgar sin que el límite, sin que el artículo individual supere los 50 millones de pesos, para que lo tengan presente. Y en caso de contenidos es para herramientas o para accesorios que sean de menor valor, pero que también requieran para su movilización exterior. Listo. Cobertura opcional de lucro cesante. Juli, discúlpame que me gustaría hacer como algunos comentarios sobre el tema del demérito. Sí. El primero es que nos pregunta Osvaldo, ¿cómo, dice, nos puedes ampliar cómo se debe asegurar maquinaria antigua para hacer una correcta indemnización a la hora de un siniestro? Entonces le contesto a Osvaldo, y esto es importante para todos, que en el tema de maquinaria antigua, lo primero es que hay que ver qué es maquinaria antigua, porque, por ejemplo, como dijo Julián, de 0 a 5 años no hay demérito. ¿Qué hace uno con la maquinaria antigua? Si es una maquinaria que tiene ya un demérito muy alto, 50 o 70%, y no lo hablo por Sura, sino por el resto de las compañías que hay deméritos de hasta el 70%, lo que uno debe hacer con el cliente es validar si vale la pena o no asegurarla en rotura. Pero hacerle caer en cuenta que a lo mejor, si no es importante asegurarlo en rotura, lo puede seguir asegurando en incendio o lo puede seguir asegurando en sustracción. Eso explicárselo muy bien, pero siempre la maquinaria, independientemente de los años que tenga, se debe asegurar como valor a nuevo. Y aclaro también algo, y es que muchas veces le dice a uno al cliente, venga, pero es que esta máquina tiene 20 años y ya hoy no se consigue la misma máquina. Lo que uno hace es ver cuál ha sido el avance que ha tenido la misma máquina, el mismo fabricante o la misma marca, y cotizar una, digamos, de las mismas características a pesar de que sea actualizada hasta el momento. Ese es el primer comentario. El segundo comentario es que recuerden que este demérito solo aplica, como lo explicaba Julián, para rotura de maquinaria. Si la máquina es hurtada o la máquina sufre un incendio o es afectada por un terremoto, no se aplica demérito. Y el tercer comentario es que el demérito es solo para pérdidas totales. El demérito no aplica para pérdidas parciales, que es importante también tenerlo en cuenta, porque si es una pieza la que sufre un desgaste, por ejemplo, una parte del equipo o de la máquina, no se le aplica demérito. Eso, Juli, gracias. Gracias, Juan. Juan, te hago una pregunta. En caso de que la maquinaria ya tenga más de pues 15, 20 años, uno la puede asegurar a valor comercial y no a valor a nuevo. Lo que nosotros tenemos como política, y me corregirá Juli, es que debe asegurarse como valor a nuevo, siempre valor de reposición. Siempre valor de reposición, así es. De hecho, así sea solo para incendio, solo para incendio. Así es, así es, así es. Listo, gracias. Y aquí aprovecho para hacer un comentario, aprovechando la pregunta de Jorge, y es que recientemente pues tuvimos como una conversación con la regional y se nos habló de la posibilidad de asegurar edificio a valor comercial por solicitud del cliente. Eso es algo que les vamos a confirmar en los próximos días, pero digamos que lo primero que tenemos como información es que lo vamos a poder hacer. Como bien ha dicho Juli durante toda la conversación, el edificio debe asegurarse a valor de reconstrucción, pero actualmente se va a viabilizar el tema muy probablemente para que se asegure también a valor comercial por solicitud del cliente, y en otras hipótesis, pero pues simplemente se los dejo como abrebocas, aunque se los confirmaremos pues en los próximos días por escrito. Así es. Listo, Juan, gracias. Entonces, vamos a hablar de la cobertura opcional de lucro cesante. Estas también son coberturas opcionales, y la fórmula que más utilizada y la más asentada a la realidad son los gastos fijos más la utilidad. Los gastos fijos más la utilidad bruta. Utilidad neta, perdón. Entonces, con base a la información financiera siempre del año anterior, es posible que nos compartan dicha información, y con base a estos dos ítems se define el valor asegurado. Recuerden que hay 4 periodos de indemnización: 3, 6, 9, 12
12 meses de periodo de indemnización y siempre se tiene que asegurar el valor total. No es que solamente va a sacar tres meses en gastos fijos y en utilidad y voy a asegurar esos 3 meses. No, hay que asegurar los 12 meses, la utilidad bruta, por ejemplo, en este caso, y los gastos fijos del año 2020, que es lo más acertado que tenemos para el presente año. Si quizás vemos un incremento en estos gastos y en esta utilidad, podemos tranquilamente informarle a la compañía con la información financiera y los soportes del contador y podemos hacer el respectivo ajuste para que lo tengamos presente. La cobertura de lucro cesante opera por terremoto, opera por actos malintencionados de terceros, opera por incendio y en casos muy puntuales, cuando la operación del cliente requiere daño interno o está muy ligado. Más, donde se hicieron las dos, de transportes, lo tengo, pero porque se modificó las certificaciones y modificó todo. Cuando el cliente depende mucho de la operación de la máquina, también podemos dar una cobertura de lucro cesante por rotura de maquinaria. ¿Listo? Entonces, esa cobertura en lucro cesante es opcional y adicional. Si el cliente depende de la máquina, es recomendable que le coloquen un lucro cesante por rotura de maquinaria y obviamente dependiendo del tipo de actividad. Algo muy cercano que podemos tener es para la actividad de clínicas y hospitales no podemos otorgar cobertura de lucro cesante por rotura de maquinaria. ¿Listo? Es posible asegurar la utilidad bruta a nivel de póliza y a nivel de sede para que lo tengamos presente. Si hay clientes que tienen, por ejemplo, 12 sedes y quieren asegurar la utilidad bruta de cada sede, es posible realizarlo. No todas las pérdidas son indemnizables. Ejemplo, la pérdida de clientes o reputación a causa de un daño material. Hay que tener presente el tiempo de la reparación o reposición de la máquina para el tema de rotura. ¿Qué planes de contingencia y continuidad tiene el cliente? Concentración de proveedores. La suma asegurada debe ser la utilidad proyectada de acuerdo con el periodo de indemnización seleccionado. Y la depreciación del bien se entiende incluida en la contabilidad de la empresa como un gasto fijo. Es para que lo tengan muy presente. Condiciones generales. Y aquí vamos a aprovechar para presentarles el formatico que tenemos para presentarle a ustedes y este será el formato que debamos utilizar de ahora en adelante. Y les voy a decir por qué es importante y casi que obligatorio este formato. Hay una información. Hay una información que no sé si más de uno se ha dado cuenta, está pidiendo ya la compañía por orden de la Superintendencia Financiera y es mirar dónde están los riesgos y qué antigüedad tienen los predios asegurados en las compañías. Más de uno me dirá, Suramericana es la única que está pidiendo esta información. Sí, posiblemente Suramericana responsablemente se ha adelantado a un tema de categorización y mapear bien dónde están sus clientes. Es política interna de la compañía informar el año de construcción, perdón, del edificio, que aquí lo tenemos sede por sede y es un rango. No tiene que ser el edificio me lo construyeron en el año 70. No, es colocar un rango inclusive aquí están los rangos estipulados y es bueno que me lo marquen y que esté completamente diligenciado. Y adicional, el número de pisos totales sin contar sótanos. Cuando hablo de pisos totales es donde está ubicado el predio. La ubicación del edificio donde yo estoy operando puede ser solamente estoy ocupando un piso, pero el edificio pueden ser 10 pisos. Me tienen que colocar los 10 pisos, así no estén operando los 10 pisos para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? Entonces, este es el formato que vamos a utilizar a partir de la fecha. Está un poquito más reestructurado a los que lo han tenido y es tener valor edificio, valor reconstrucción edificio. Aquí vamos a confirmando la información que Juan nos decía hace un momentico, a valor reconstrucción o a valor comercial. Cuando es arrendado o cuando es propio. Si le queremos dar una cobertura a un edificio arrendado, si el valor de construcción, aquí responsabilidad civil cubre solamente hasta el 40% del límite asegurado, o sea que si
Si tengo 500 millones, únicamente me va a cubrir hasta 150 millones menos el deducible de la reconstrucción. 150 a 200, que es el 40%. Entonces, valor de reconstrucción del edificio. Si se me incendia el edificio arrendado, le doy cobertura de incendio. Sí. Terremoto. Aquí vamos a desplegar una opción que dice, si es arrendado, marcar no. Cuando el edificio es arrendado y ocurre un terremoto, no es responsabilidad del empresario que está operando el predio reconstruir ese edificio. Son causas de la naturaleza y son ajenas a su actividad. Ya es responsabilidad del propietario del edificio reconstruir ese predio. ¿Listo? Entonces, mira que todas las coberturas, Jorge, lo que me preguntabas hace un momentico, todos los vamos a poder marcar y es decir, sí, no le voy a dar, no le voy a dar esta cobertura. Esta cobertura, por ejemplo, me disculpan el error, pero esta cobertura no se puede mover. Esta es la cobertura básica. Esta cobertura se tiene que dar así. O sea que esto no aplicaría en este caso. Listo. Esta es la cobertura básica. Las coberturas opcionales aplicarían de terremoto, AMIT, sustracción con y sin violencia y fuera de predios. Y para la maquinaria sería bienes refrigerados, que esos son los equipos en proceso de refrigeración, y si algún daño ocurre en el equipo estaría también cubierto por bienes refrigerados. Entonces, jóvenes, ténganlo muy presente. Está en construcción, se los vamos a compartir. Cada que vayan existiendo modificaciones, se los vamos a compartir. Les colocamos, por ejemplo, en responsabilidad civil tenemos delegación hasta 400 millones de pesos. Si tienen otro valor diferente al que está acá, nos lo pueden expresar en el correo. Nosotros ya lo vamos a tener muy presente. Manejo fraude de empleados hay de 10 millones hasta 150 millones de valor asegurado. Lucro cesante. Vuelvo y les digo, utilidad bruta anual más gastos fijos y el lucro cesante, que es desplegable para los 4 periodos de indemnización. Transporte de mercancías, límite máximo y presupuesto anual de movilizaciones. Recuerden que hay que mapear muy bien el cliente. El cliente no solamente lo podemos ver como incendio, es identificar su proceso logístico para que lo tengamos muy presente. Julián, Señor. Julián, ahí me enredé yo otra vez con el lucro. Utilidad bruta más gasto, utilidad Regálame un neta. segundito, Carlos, porfa, que don Jorge empezó a hablar. Contame, Gracias. George. Tenemos un formulario actualizado para el lucro, para uno enviárselo a su cliente para que el contador lo diligencie. Sí. Para que quede claro, ¿es utilidad bruta o neta? ¿Gastos fijos más utilidad bruta o bruta? Bruta, Jorge. Bruta. Utilidad bruta. Perfecto. Es Entonces tenemos ese formulario. Ahora, la segunda pregunta. Uno cuando va a renovar un riesgo empresarial, yo hay veces estoy incurriendo en la duda si tengo todas esas opcionales. ¿Cómo puede visualizar eso? ¿Cómo puede visualizarlo dentro de las condiciones? Sí, ¿cómo lo puedo visualizar? Mírate que en cada cobertura y en cada valor asegurado tenés las coberturas de incendio, terremoto y AMIT. Dentro de la póliza no se marca como opcional porque es unas condiciones de renovación. Eso ya es un valor adicional que usted le quieren dar a su cliente. Pero con base a esta formación, si identificamos que estas coberturas son opcionales, ya vos me puedes decir, no le quiero dar terremoto o no quiere tomar terremoto, no se le da terremoto. No se le da actos malintencionados de terceros, no se le da actos malintencionados de terceros. Ya es como mirar las necesidades puntuales del cliente. Si yo voy a ofrecer una póliza de incendio, pues yo normalmente el mercado me permite incendio, terremoto y actos malintencionados de terceros. Eso es como una póliza muy tradicional en el mercado asegurado. Pero que nosotros la tengamos hoy, la cobertura básica de incendio y lo demás es opcional. No se identifica en la cotización, esa es la respuesta a George. No se identifica. Así es. Listo. Ok, gracias. Listo, Jorge. Contame, Carlos, ahora sí. No, Julián, que el enredo mío siempre ha sido con ese lucro cesante porque siempre es o utilidad bruta y gastos fijos o utilidad neta, porque ese es el enredo, porque por ejemplo yo tengo un cliente en particular, porque donde yo le ponga la utilidad bruta, nos enloquecemos con lo que hay que pagar de prima.
Lo que pasa, Carlos, es que ahí pues, digamos que esa no sería la discusión. La discusión es si quiere asegurar su utilidad bruta y ser sostenible y recibir exactamente lo que estaba recibiendo antes de la ocurrencia del siniestro, ¿cierto? La discusión no es si puedo pagar o no la prima que me vale el lucro, sino si quiero recibir la utilidad más los gastos fijos que recibía antes de mi operación, ¿cierto? Creo que sería por ahí, pero siempre va a ser utilidad bruta y no solo en Sudamérica, sino en todas las compañías del mercado. Exactamente, o sea, el deber ser es eso, o sea, que si es utilidad bruta, pero por ejemplo yo en este momento con el cliente lo tengo la utilidad neta, o sea, que en este momento estamos infrasegurados. Sí, exactamente. Sí Habría que revisar el tema es puntual. utilidad bruta, más los gastos fijos, así es. Listo. Pues aquí vamos a mirar los bienes que podemos asegurar, que ya lo vimos en el cuadrito, y ese edificio, los suelos con un sublímite, las mejoras locativas cuando el predio es arrendado, o si el predio es propio y hay unas mejoras locativas que fueron adicionales, también se podrían asegurar. Contenidos, mercancías fijas, mercancías flotantes cuando el cliente es tiene presupuestos muy variables en su almacenamiento. Maquinaria de equipo electrónico móvil y portátil, dineros en efectivo y cheques, obras de arte y animales vivos para ciertas actividades como tal. Aquí ya vamos a encontrar definiciones que no vamos a tocar por temas de tiempo. Yo creo que podemos pasar a las preguntas si tenemos preguntas, o en caso de que no existan las preguntas, pasar al jueguito. Preguntas, muchachos. Listo. Entonces yo creo que podemos empezar, Carito, con el juego ya, la solución de las preguntas que tenemos para ellos. Vení, Julián, una cosa que siempre me ha generado mucha inquietud a mí y a mis clientes. En transporte de mercancías, hay un sublímite cuando son vehículos propios, al 50. Siempre mis asegurados me dicen, hombre, yo no entiendo esta situación, yo les explico, es por la subrogación. Pero el cliente me dice, pero pues no lo ven con buenos ojos, ¿me entendés? Porque me dicen, hombre, si son mis propia flota, con mis propios trabajadores, ¿por qué me castigan de esa forma tan brava? Ellos me dicen, pues hombre, lo de la subrogación, pero yo sé que es muy maluco que la compañía pues le pague a uno y le caiga a uno, pero eso no hay forma de cambiar ese castigo tan duro. Ahora, eso se puede evaluar y nos pueden decir, esta es la flota propia que maneja la empresa y qué posibilidad hay de aumentar el límite de valor asegurado. Nos lo puedes mandar en la renovación y ya con eso evaluamos. Pero eso se puede cambiar. Ok, gracias. Listo, Jorge, de una. Empezamos, Carito. Pues que aquí vamos a ver aplicado lo que vimos en este espacio, que es muy extenso, por más que uno quiera hacerlo muy minimizado, siempre es extenso, entonces muy concentraditos. Cualquier duda en las preguntas, después de la respuesta, miramos. Claro. Esperemos que Yo tengo una pregunta mientras esperamos. Dímelo. ¿Cómo hago yo para cambiar el icono que me tocó en Menti? Nico, eso no se puede. Le sale un pato, un sapo. No, si le digo, ¿sabe cuál soy yo? El espía, me imagino. No hay un Terminator. Empecemos, Julio, ¿qué? Sí, de una. Empecemos con los que están.
¿Es posible otorgar sustracción sin violencia en PES daños? Está muy dividida. En PES daños no es posible otorgar sustracción sin violencia ni fuera de predios. ¿Listo? El PES daños se aplica infraseguro en reclamaciones. No, es falso, sí, no aplica infraseguro. Respondieron 4, verdadero. La coberturas fuera de predios y deterioro de bienes refrigerados por daño interno en los equipos de refrigeración hacen parte de ¿cuál solución? PES daños, todo riesgo empresarial, A y B son correctas. La otra no la veo. Muy bien, hace parte de todo riesgo empresarial. La empresa de abogados y consultores SAS sufre un daño en uno de sus computadores por una baja tensión en su oficina. El computador fue conseguido en el año 2019 y hacen la reclamación por 3 millones de pesos. ¿Cuál es el valor que Seguro Sura indemnizará al cliente? $3 millones menos el deducible, 3 millones menos el de mérito, 3 millones menos el de mérito y el deducible, ninguna de las anteriores. Ejemplo de la presentación. Muy bien. 9 personas respondieron la correcta, que es 3 millones menos el de mérito y menos el deducible. Muy bien. ¿Quién ganó? Puta, pero ¿cómo así? Falta uno. Plan empresario de daño material tiene cobertura de todo riesgo. Plan empresario. No, es todo riesgos, riesgos nombrados. Muy bien, compañeros, espero les haya gustado este espaciecito. Siempre va a levantar espinitas este tipo de formaciones. Esto es probar el conocimiento que ustedes tienen con base a lo que nosotros tenemos en la suscripción. Les agradecemos mucho su estar presentes en este espacio y recuerden que cualquier cosa adicional, cualquier sugerencia, nos lo puedan decir y qué temas queremos tocar. Nos llevamos los ejercicios puntualmente y se los asentaremos a la idea que queremos que ustedes también tengan en su rol comercial y estamos siempre prestos para lo que necesiten. ¿Listo? Juli, yo quería decirte algo. A mí estos espacios me parecen una nota, pues porque desde la contextualización completa de la solución uno puede obtener mucho conocimiento y puede ir como llenando vacíos, pero sí les haría como una sugerencia, o pues me gustaría a mí personalmente, no sé si los compañeros también, me gustaría que uno de estos espacios que sacáramos, inclusive sobre este mismo tema, fuera con un tema de ejercicios, o sea, un caso puntual, vea, esta empresa tiene estas coberturas, tiene tal cosa, y ver como paso a paso, no solamente la cotización, sino también en la eventualidad de una reclamación, cómo pudiera ser el proceso. Me parece que eso ya es ponerlo un poquito más inmersivo y en frente al caso real, ¿cierto? Listo. Eso es un tema más como de siniestros, Nico, ¿cierto? ¿Quieres ver en la vida real de pronto un siniestro?
Sí, pues no quiero ver un siniestro, quiero que hagamos una simulación. Un ejemplo de siniestro, exactamente. No. Hágale, Nico, hágale que lo vamos a hacer. Exactamente. Lo vamos a hacer, Nico. Súper enriquecedor, sobre todo para esta solución que tiene tanto de ancho como de grueso. Excelente, Nico. Julián, yo estoy de acuerdo. Me parece fenomenal que las sugerencias se abran para esto. Una sugerencia. Sí. Señores, en maquinaria de equipo, la industria colombiana tiene equipos ya de muchos años. Y hay equipos alemanes, italianos, y valor reposición, valor a nuevo, son altísimos, y más con el cambio de la moneda. Debería haber como una sugerencia a la compañía, si la persona no quiere ya rotura por el demérito tan alto, en pérdidas totales, que es muy claro, pues se debería solicitar lo mismo que se está solicitando para edificio, que se pueda o asegurar valor comercial, si no es que da a unos valores altísimos y las primas son de locos. Ahí vamos, nos llevamos también la tareita, Jorge, de una. Nos cuentas de pronto por un correíto puntualmente los casitos y los escalamos, obviamente, claro. Gracias. Vale, Jorge. Muchas gracias, pues, muchachos. Que estén bien. Feliz día para todos. Muchas gracias por todo. Gracias, esté bien, chao.